Ahora procederemos con la segunda ponencia de este tercer bloque. Daremos pase a Sebastián Sillonis. Sebastián es arquitecto por la PUCP y magíster por la Universidad de Columbia en Nueva York. Es docente de la Universidad Católica del Perú desde el 2010 y de la Universidad de Lima desde el año 2020. Cofundador de la Oficina de Arquitectura Tarata y jefe de proyectos en el Plan Selva del Ministerio de Educación del Perú durante el año 2015 y 2016, proyecto por el cual el equipo recibe el Hexágono de Oro en el 2016. Además, formó parte del equipo de diseño de Bernard Tschumi Architects y apoyó en el dictado de cátedra en la Maestría de Columbia. Actualmente es líder de Sillonis, taller de proyectos. Te doy la palabra, Sebastián, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Primero, muchas gracias por incluirme en el cronograma de hoy día de esta versión de metodologías proyectuales. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Sí, se logra ver y te escuchamos. Perfecto. Entonces quería enmarcar en esta oportunidad, en base al tema que nos trae hoy día aquí de, efectivamente, metodologías proyectuales, concepto, ideación, etcétera, una experiencia particular que tuve durante la maestría de Columbia en el taller del arquitecto Enrique Walker en el 2017. Este taller se llama, y se llama, porque todavía lo sigue dictando, Obra Abierta. Y digamos, el marco del taller se situaba en abrir una conversación con un momento en la historia de la arquitectura, que como dice esta cita, la arquitectura se vuelve abierta, ¿no? El título del taller Obra Abierta es un préstamo del ensayo de Umberto Eco, ¿no? Es un momento en donde la arquitectura, tanto en Europa continental y en Inglaterra, como en este caso, lo que vamos a ver ahora, en Japón, abrazan una serie de preceptos o ideas en base a una arquitectura que pueda crecer, cambiar, adaptarse en el tiempo, ¿no? En el caso del taller, nosotros miramos la arquitectura metabolista de los años 60 en Japón, y a diferencia de su contraparte europea, que fue una respuesta especulativa, crítica y hasta cierto punto política en relación quizás a los eventos de mayo del 68, en donde aquello que planteaban los arquitectos como Superstudio, Archizoom o los mismos ingleses con Archigram, no planteaban realmente que estos proyectos se llevasen a cabo, sino más bien a través de sus exploraciones gráficas, trataban de entablar una relación crítica con su momento, ¿no? Tomaban, y eran como bien verbales al respecto, tomaban una decisión consciente de no proyectar, de no edificar, pero sí usar la arquitectura como un medio, y su representación como un medio de protesta, reflexión y crítica. Todo lo contrario pasa en Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón está en un proceso de reconstrucción enorme. Y este mismo lenguaje, estas mismas ideas acerca de edificios, de núcleos con cápsulas, de crecimiento metabólico, crecimiento orgánico, eran para muchos arquitectos en Japón en los años 60, eran una manera de reconstruir su país, literalmente. Y se planteaban, como vemos aquí a la izquierda, Kiyonori Kikutake plantea ciudades en el agua, en el mar. El mismo Tange, con su proyecto de la Bahía de Tokio, plantea también proyectos en el mar. Arata Isozaki, a la mano derecha, plantea ciudades en el aire, ¿no? En un genuino esfuerzo por reconstruir su país, pero además entablando una conversación o una serie de conceptos o ideas que hasta hoy son reconocidas como lo que conocemos ahora como arquitectura metabolista, ¿no? De este crecimiento orgánico y metabólico. El taller entonces conversa con esto, pero conversa con 3 edificios muy específicos. La dinámica del taller o el brief del taller era muy sencillo en realidad. Éramos 12
cada uno se dividía en en 3 grupos de 4, y cada grupo estudiaba y conversaba o operaba con un edificio, ¿no? De izquierda a derecha está el edificio de prensa y televisión de Yamanashi, diseñado por Kenzo Tange. En el centro, el Hotel Tokoen de Kiyonori Kikutake. Y a la derecha, la Biblioteca Prefectural de Oita de Arata Isozaki. Yo con un grupo de otros 3 arquitectos, Sebastián Cruz de Chile, Marios Triantafilou de Grecia e Inés Yupanqui de Colombia, trabajamos con el Hotel Tokoen, el del medio. ¿Y cómo abordar entonces? El brief del taller entonces era estudiar el proyecto y básicamente duplicar su área. Eso era lo que había que hacer. El taller de un semestre se trataba de entablar una conversación conceptual, teórica y proyectual con las ideas que avanzaban estos proyectos de los arquitectos metabolistas japoneses y, en cualquiera de estos 3 casos, duplicar su área. ¿Qué hacer? Se podía hacer básicamente lo que uno quería. Es decir, puedes continuar el argumento del proyecto una vez entendido, puedes corregirlo si es que por alguna razón se salió de la corrección, o puedes ignorarlo y cambiar completamente la lógica del proyecto. Todo, digamos, estaba enmarcado en la medida en la que uno podía entender y debía entender lo que el proyecto trataba de decir, y entonces tomar una posición con respecto a esto. Entonces podríamos decir, quizás a diferencia de muchos de los proyectos que hemos visto ahora, que el lugar no era un territorio, complejo como puede ser un territorio, el lugar era un edificio propiamente, el lugar era una historia de arquitectura, el lugar era una conversación con otro edificio, con otras historias, con otros arquitectos, ¿no? En vez de pensar en un lugar físico, geográfico, el lugar podía entenderse como esto. Entonces, si nos adentramos al hotel, al proyecto de Kikutake. Como muchos de los proyectos metabolistas de esa época, este proyecto es del año 64, 1964, eran unas grandes operaciones estructurales, en concreto, que buscaban establecer un marco de soporte para un crecimiento, ya sea potencialmente ilimitado o bastante normado o mediado. En este caso, un pequeño hotel en un pueblo lejos de Tokio, en la costa del Mar de Corea, no en la costa del Pacífico, sino en el otro lado. El hotel básicamente se descolgaba sus habitaciones de unas grandes vigas de concreto que se ven en esta foto, ¿no? Y dejaba un espacio libre al medio entre la edificación de abajo y las habitaciones de arriba para un futuro crecimiento. Básicamente, una estructura que está no cargada a su máxima capacidad para permitir el eventual crecimiento de un proyecto. Entonces, de nuevo, ¿no? ¿Cómo iniciar una conversación con un proyecto, con una serie de ideas? Lo primero, entonces, es empezar a encontrar una manera de entrar en conversación con él. Y para nosotros, para nuestro equipo, fue a través de una serie de dibujos, en este caso, principalmente axonométricas, y principalmente vista de gusano, la vista desde abajo. ¿Por qué? Porque nos permitía entender esa situación estructural del proyecto. Entonces, empezamos a analizar el proyecto, a entender que estas grandes vigas soportaban primero un techo ligero, ¿no? Una especie de corona al edificio, suspendían a través de unos cables o unos tensores tubulares estructurales que se ven acá al medio de la foto en una habitación, los volúmenes de habitaciones, ¿no? Dejaban este vacío al medio que se ve aquí como proyectándose en el espacio. Aquí una imagen de este vacío completamente desprogramado o con la posibilidad de tener muchos programas. Y luego hacia abajo, la parte del lobby del hotel, la zona administrativa de llegada, etcétera. Un proyecto bastante sencillo en su programa, no era para nada ostentoso, programáticamente no es ostentoso. Aquí una vista del lobby. Y bueno, uno podía aquí ver
monumentalizado casi el esfuerzo estructural a través del concreto, ¿no? Como en nuestras investigaciones un poco siempre nos causó mucho interés el por qué el uso del concreto como si fuese madera, ¿no? Resulta ser simplemente un trabajo bastante específico de Kikutake en términos de rescatar muchos valores tradicionales de la arquitectura japonesa, porque si más o menos conocemos cómo funciona el concreto vaciado, sabemos que no necesitamos hacer este tipo de operaciones porque las cosas no siempre se apoyan una sobre la otra como si fuesen nudos de madera. Pero había esta vocación de la estructura a ser un monumento, de la estructura, por más de que todo lo demás sea accesorio al proyecto, porque efectivamente esta idea de lo metabólico, hay un marco y hay una serie de piezas que pueden ser removidas o renovadas en el tiempo, ¿no? Entonces la estructura se volvía este potencial monumento. Entonces, manteníamos esta conversación con el proyecto, tratando de descifrar sus lógicas internas, ¿no? La monumentalización de esta estructura, la aparición de sus circulaciones, las subdivisiones internas, los espacios vacíos a media altura, las divisiones ligeras, removibles de las habitaciones ya en los pisos superiores, ¿no? Y la coronación del edificio en este pequeño cafetería o lo que fuera, pero entendiendo, tratando de descifrar los mecanismos internos, las lógicas internas del proyecto, para poder entender con qué estábamos conversando, ¿no? Y a la hora de hacer toda esta investigación, a través de todos estos dibujos, estábamos ya planteando nosotros mismos, de manera tanto consciente como inconsciente, una serie de potenciales estrategias de diseño, que tratábamos de, en estos dibujos diagrama, tratábamos de condensar en un entendimiento del proyecto en sus lógicas organizativas, estructurales, que buscaban como volver muy claro, quitarle, digamos, cualquier capa de grandilocuencia argumentativa para realmente entender lo que el proyecto estaba tratando de hacer, ¿no? Entenderlo en términos arquitectónicos, investigarlo como arquitecto. Entonces, la estructura, ¿no? Nos quedábamos un poco con esa operación estructural, que es clave en el metabolismo japonés, y empezamos a entender que el proyecto era una serie de procesos bastante claros que definían marco versus pieza, ¿no? Y empezamos a entender que este proyecto lo primero que hacía era elevar para suspender, para añadir, para luego desde el suelo hacer una operación de suelo y subir volúmenes y espacio, para luego envolver y luego, digamos, condensaba esto una serie de estrategias que nosotros como equipo codificamos, ¿no? Ahora, este proyecto, como muchos proyectos de arquitectos prolíficos, no estaba solo y no estuvo solo en la producción del arquitecto, ¿no? Había una serie de otros proyectos con los cuales el hotel, en este caso, conversaba, ¿no? Con la obra de Kiyonori Kikutake. Y nos dimos cuenta de que en una serie de proyectos de escalas completamente diferentes, momentos en el tiempo, décadas de diferencia, ¿no? Y programas completamente diferentes, trabajaban un mismo concepto. Operaban en una constante revisión y constante conversación con el proyecto que los precedía o con el proyecto que quizás podía venir hacia adelante. Entonces hicimos un análisis de todos los proyectos o de una serie de proyectos de Kikutake que estaban en esa línea de conversación conceptual, llamémoslo así. El primero es su casa, la famosa Sky House, en donde, de nuevo, en una operación de elevar, añadir, envolver, techar, etc., el museo de Shimane, de la prefectura de Shimane, que hacía lo mismo, una especie de estructura infraestructural, llamémosle así, que techaba o suspendía o soportaba una pieza volumétrica más importante y una especie de mesa debajo de la mesa que se colocaba. Lo mismo con el ayuntamiento de Tatebayashi, en este caso más a lo núcleo estructural y no tanto una pieza estructural, porque ahí venían las circulaciones y demás.
el edificio administrativo del Izumo, del Shrine de Izumo, ¿no? Una pieza estructural, unas vigas y unas placas que luego se cubrían, se envolvían, se añadían. Una serie de operaciones que estaban siempre en conversación con lo que nosotros habíamos descubierto en el proyecto del Hotel Tocoen. Y voy a seguir más o menos pasando esto mientras hablo para que funcione como un recordatorio de que estábamos viendo a través de los dibujos, a través de una manera de dibujar el proyecto, no la única, probablemente no la correcta quizás, pero muy, muy útil para nosotros a la hora de tratar de entender los funcionamientos y mecanismos internos del proyecto, que era lo que estábamos tratando de hacer, porque teníamos que entrar en una conversación con él, duplicarlo, primero entender cómo lo íbamos a hacer. Y bueno, terminamos con el Tocoen, que hace básicamente lo mismo al final. Entonces, esta familia, esta como genealogía de proyectos nos pareció un ejercicio de diseño muy interesante porque nos armó de herramientas proyectuales, pero también de un entendimiento de que un proyecto nunca está solo, ¿no? Un proyecto nunca está solo en su contexto geográfico, en su contexto social, político, pero tampoco en su contexto arquitectónico, ¿no? Muchas veces hablamos mucho de la topografía, la geografía, el clima, pero nunca hablamos de cómo ese proyecto es parte de un potencial linaje, ¿no? Con el cual siempre vamos a estar en conversación, incluso sus ideas, ¿no? No solamente sus formas, sino las ideas que lo hacen posible. Entonces, teníamos este panorama para operar dentro del proyecto del hotel, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer una especie de quiebre en la explicación de lo que hicimos en el taller para volver un poco a la historia de estos proyectos metabólicos o metabolistas japoneses, que era algo que le pasaba a todos ellos, o que les pasó a muchos de los arquitectos de esa época. Primero, las aspiraciones de estos proyectos eran territoriales, eran de reconstrucción de un país después de una guerra, después de 2 bombas atómicas, ¿no? Un país que estaba bastante con ocupación norteamericana en ese entonces todavía, un país en un proceso de reconstrucción física, o sea, infraestructural muy importante. Entonces, las ideas, las ciudades en el aire, ciudades en el agua, eran estas cosas. Lo interesante es que, como suele pasar, o quizás esto sea una especie de paradoja del arquitecto, es que el espacio, el momento y el lugar en donde quiere hacer físicas, manifiestas estas ideas, nunca suele alinearse, o rara vez se alinea con lo que estas ideas, o para lo que estas ideas estaban pensadas. Entonces, para hacer un poco los 3 proyectos, ¿no? Kenzo Tange, junto con Arata y Sosaki, habían envisionado estas ciudades en el aire, con estos núcleos estructurales enormes, y tiene que hacer un proyecto de prensa y televisión en un lote circunscrito, en un pueblo a las afueras de Tokio, un lote bastante pequeño. Entonces, son ideas de ciudad condensadas, reescaladas a las circunstancias particulares de un proyecto, con las contradicciones que eso conllevaba, ¿no? Oita de Isozaki también, esta idea de piezas estructurales que se suspendían en el espacio, que llevaban servicios, eran piezas en su mente infraestructurales, de escala urbana, que se ven condensadas escalarmente. Las ciudades en el agua, o esta idea de la estructura con lo que Kiyonori Kikutake llamaba los movenets, que son justamente estas piezas que yo podía pegarle a mi edificio, cambiarlas por un modelo más nuevo. Termina siendo, por ejemplo, un pequeño hotel, de nuevo, lejos de Tokio, en un pueblo bastante chiquito, que básicamente es un hotel de baños termales, que ven aquí el terreno. Pero además de esa condición, todos estos 3, especialmente esos 3 proyectos, y muchos de los que se vieron en la época de los 60s y 70s en Japón, sufrieron modificaciones en el tiempo. Es decir, se dio la oportunidad de que estos proyectos crezcan. Algunos lo hicieron de acuerdo a su propio plan, otros no. El Hotel Tocoen fue uno de esos. Y el mismo Kiyonori Kikutake plantea este volumen
que vemos aquí en rojo, una ampliación de habitaciones. Obvio, las habitaciones, seguramente el hotel se volvió o famoso o qué sé yo, y lo que necesitaba programáticamente ya simplemente no calzaba con la escala infraestructural que le había dado al proyecto. Su propio argumento de crecimiento le jugó en contra, digamos, ¿no? Y plantea un volumen paralelo, también en concreto, que se conecta al espacio intermedio, al que en algún momento iba a recibir un nuevo nivel de habitaciones, con un puente que se inserta de manera como bastante dura en el proyecto, ¿no? Y así se conectan las dos alas de habitaciones, ¿no? El lobby a la derecha y las habitaciones como más bonitas arriba, y hacia la izquierda todo lo demás. Y algunas adiciones, otras como una sala de conferencias, etc. Entonces nosotros tenemos que duplicar nuestra superficie, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Corregimos, tratamos de salvar la idea de que el edificio es abierto, de que el edificio puede crecer indiscriminadamente, etcétera, etcétera. Tratamos de continuar el argumento metabólico, ¿o qué, no? Lo primero que quisimos hacer fue monumentalizar, efectivamente, remonumentalizar la estructura, como ya más o menos se intuía que Kikutake lo hacía en el lobby y en el hall del hotel, remonumentalizar la estructura en virtud de cargarla, a su máxima capacidad, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos, claramente, fue vaciarlo de lo que tenía, ¿no? Y hicimos como Kikutake una operación estructural. Primero, cargar la estructura original de en concreto a su máxima capacidad, con una estructura como interna, adosada, metálica. Rehacer, reunir, reconfigurar el movimiento por el proyecto a través de un nuevo eje de circulación que ahora conectaba las dos alas de habitaciones y hacer de lo que estaba arriba, que eran habitaciones, hacerlo el espacio de llegada al hotel, y el ala de habitaciones nueva se mantiene y se añade un edificio de habitaciones por debajo, es decir, esta especie de mesa debajo de la mesa como estructura de segundo orden pero que dejaba libre las columnas, ¿no? Entonces, el proyecto operaba en esa instancia, monumentalizando la estructura. Entonces voy a avanzar bastante rápido por acá, porque sí no quisiera excederme en el tiempo. Entonces, se planteaba un nuevo eje de circulación por el proyecto y se hacían estas tres operaciones subestructurales, digamos, que lo que hacían era de nuevo monumentalizar la estructura original del proyecto, ¿no? Entonces, se le añade esta pieza, que es esta, que es ahora el espacio de llegada, el lobby, una sala de auditorios, espacios de oficina, bar, restaurante, etc. ¿No? A la cual se accede a través de este puente, ¿no? Acá hay unos acercamientos. Y un poco esta idea de no competir materialmente como idea aparecía en la intención material en esta maqueta del proyecto, ¿no? Dejar la estructura ahí muy presente, como congelarla en ese sentido, ¿no? La pieza del puente, rehacer la pieza del puente para que sea el nuevo eje de circulación y no solamente una conexión más de parche como existía ahora, y que jugaba de nuevo con otro tipo de materialidad, ¿no? Y finalmente, que aparece este edificio debajo de incluso el puente, ¿no? Que vemos acá. Y ahí está la circulación como atravesando las estructuras originales del edificio y un poco generando estas como relaciones visuales. Y bueno, perdón, finalmente el edificio de abajo, que lo que decidimos hacer para el edificio de abajo, el edificio de habitaciones nuevas, añadir más habitaciones aún, fue entablar una conversación con una teoría o una serie de edificios que son como, que se desprenden quizás de la idea de los metabolistas, se desprenden especialmente
de las ideas, no de ninguno de los tres arquitectos que trabajamos en el taller, pero sí de Fumihiko Maki, que es la forma de grupo, el group form, que obviamente influye mucho a alguien como Joseph Candilisi Woods o Allison y Peter Smithson para hacer esto que se llama el MAT Building, ¿no? El edificio MAT, que tenía esta idea de un crecimiento orgánico, de módulos de diferentes tamaños, etcétera, que generaban potencialmente también un nuevo sistema de crecimiento, ¿no? Pero no con la intención de que genere un nuevo sistema de crecimiento irrestricto, pero sí con la idea de que el lenguaje del proyecto que nosotros habíamos leído siga vigente en el sentido de que seguía conversando con las mismas cosas, ¿no? Entonces, el proyecto pasa a ser esto, y este edificio entonces también es nuevamente una operación estructural, perdón, que se alza en estos núcleos de tipo el proyecto de Tatebayashi que vimos hace un rato, y sostiene una serie de vías, en este caso sí en concreto, que cargan las diferentes habitaciones. Entonces el proyecto sigue siendo una operación estructural, eh, que busca resolver problemas. No quisimos entrar en discusiones mayores con respecto al programa. Nos parecía el programa lo suficientemente interesante, o es más bien, lo suficientemente neutro como para que sea interesante. Muchas veces programas, entre comillas, aburridos, pueden resultar ser espacios interesantes de especulación de otras cosas, ¿no? Y bueno, el edificio termina por construir este grano del tipo el Mat Building, ¿no? Con diferentes habitaciones, y como era un proyecto de un hotel de baños termales, aparecen por ahí espacios para esas cosas, ¿no? Creo que el programa es como lo menos importante, pero sí me interesaba como explicar cómo construir desde el comienzo estrategias de diseño, diseñando, produciendo dibujos, etcétera, ¿no? O sea, el espacio del diseño estuvo presente desde el momento en que empezamos a conversar con el edificio. No hubo una ruptura en el sentido de que primero investigo de cosas que son, entre comillas, ajenas o periféricas a la arquitectura, sino investigo de arquitectura, pero luego un quiebre y luego diseño, sino más bien estaba todo imbricado, todo mezclado en un mismo sistema de producción de información, dibujos, esquemas, ¿no? Básicamente nos leímos todo lo que había que leerse, ejecutaba, que uno se podía como volver, entre comillas, experto en su propio proyecto o en el proyecto que estaba analizando a la hora para poder como generar una conversación por lo menos equivalente, ¿no? Y bueno, finalmente este es el proyecto. Y yo quería, tengo unos minutitos más, pero yo quería quedarme solamente aquí, eh, como regresar a esta imagen como mi última imagen, porque me parecía importante volver a pensar. Hay dos temas que me he quedado en las últimas semanas en relación a la universidad que me han dejado pensando, que es la primera es este tema de investigar versus diseñar, como si estuviesen separados, como que si los edificios no tuviesen nada que decir, entonces tenemos que buscar en otros lugares, en otras disciplinas, incluso salirnos con el riesgo de pecar de poco especialistas en lo que nos queremos salir, cuando en verdad sí tenemos mucho que hablar sobre los edificios mismos, porque los edificios mismos, si se entienden como lugares, con esa misma complejidad con la que uno puede entender un lugar o un territorio, están también cargados de capas materiales, espaciales, económicas, sociales, ¿no? Históricas, etc. Entonces, el edificio como lugar, y entonces quizás el lugar como estrategia, y la conversación con otras estrategias o con otras ideas arquitectónicas, se vuelve un campo de operatividad, de diseño operativo. No se vuelve simplemente esa ruptura que suele uno ver en las universidades a veces entre aquello que se investiga versus el proyecto, ¿no? En el edificio, creo yo, todavía hay campo para investigar,
y no solamente campo para investigar, sino claramente campo para diseñar, y no es menos complejo, ¿no? Entonces yo me quedo un poco con esa reflexión como para ir cerrando la presentación, ¿no? Con una especie de última pregunta. Es, ¿acaso no un lugar puede ser una historia, un lugar no puede ser un edificio? ¿No? Veo tanto énfasis en la idea del lugar, en el territorio, que con quizás a veces eh, paneos o análisis bastante como ligeros, y creo que tanto un lugar como un edificio merecen una lectura como sensible, entre comillas, ilustradas de lo que está, o por lo menos tratando de hacerlo, de lo que está ocurriendo en este edificio, las múltiples capas que puede tener. Así que ahí lo voy a dejar. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Y gracias. Sí, muchas gracias Sebastián por la presentación. Vamos a proceder a la ronda de preguntas. Tenemos dos que nos han hecho llegar. La primera es, has mostrado un análisis exhaustivo en el caso específico de la arquitectura japonesa. ¿Podrías recomendarnos edificios u obras que consideres imprescindibles para la formación de los alumnos, además de los que ya nos comentaste, tal vez a nivel mundial? A ver, es una pregunta peligrosa, creo yo. Es una pregunta peligrosa, y lo digo ¿por qué? Porque no es que uno tenga que tener un listo, o sea, uno lo construye conforme avanza en la carrera de edificios, arquitectos, proyectos que le gustan. Hemos visto el pabellón de Barcelona, hemos visto Ronchamp hoy día, hemos visto varios, coincidentemente ambos modernos. Eso quizás ya es un indicativo de hacia dónde miran en general, hacia dónde se está mirando en general, hace ya 100 años. Pero más allá de eso, a mí me gustaría como hacer algo, como voltear un poco la pregunta, que es que uno puede mirar arquitectura que no es arquitectura, o que no se le considera arquitectura, e igual poder extraer valor arquitectónico para uno de esas cosas, ¿no? Yo puedo tener mi lista de edificios favoritos, pero en realidad creo que lo más interesante, yo no tenía idea de que existía este Hotel Tokoen hasta que sí conocía a Kikutake, sabía de algunos de sus proyectos, no tenía idea que existía. Y el proyecto, digamos, es súper interesante, lo que fuera, pero creo que lo importante es entender que la manera en cómo uno lo mira, cómo uno dibuja, puede hacer de proyectos no canónicamente reconocidos como arquitectura, puede hacer que uno extraiga de ellos ideas arquitectónicas. Eso no quiere decir que la persona, arquitecta o no, o lo que fuera, que la produjo, haya pensado eso. Esa es la lectura que uno tiene, ¿no es cierto? Entonces, si uno camina por la ciudad de Lima, uno puede ver arquitecturas no canónicas por todos lados. Es más, la mayoría de las ciudades, ¿no? Y yo creo que las ciudades y lo demás tienen algo que enseñar si sabemos mirarlas. Y esa mirada para mí, en todo caso, es esa investigación con nuestras herramientas como arquitectos, que son los dibujos, los modelos, etc. Entonces, no me gustaría simplemente compartir mi lista de edificios favoritos, sino más bien, es decir, que no es que uno tenga que, no existe un recetario de edificios buenos que uno tiene que ver, creo yo. Porque por más bueno que sea el edificio, si no lo sabes mirar, creo que poco sirve. Mirar el pabellón de Barcelona, o mirar la casa de Bonaventura, de Robert Venturi, poco sirve mirarla si no sabes, o si no estás dispuesto a dejar que te enseñe algo, ¿no? Entonces voy a escaparme de esa pregunta. Perfecto, no, totalmente de acuerdo. Hay muchas posturas en cómo miras las obras arquitectónicas. Tenemos una segunda pregunta que está relacionada con lo del concepto y todo este tema de la toma de partido. Si podrías aconsejarnos en un análisis, ¿cómo podríamos diferenciar si estamos frente a un concepto o si solo son decisiones arquitectónicas en el proyecto? Ajá. Otra pregunta, bueno, me gusta esa pregunta, es bien difícil. Creo que, a ver,
decisiones arquitectónicas y concepto. Lo que pasa es que, a ver, si uno habla de concepto en arquitectura, creo que es difícil escaparte de algunos nombres como importantes en la arquitectura casi que, no sé si acuñan, pero en todo caso la hacen suya. Hoy concepto está como bastante manoseada como palabra. O sea, Bernard Tschumi habla, creo que hablar de concepto y por lo menos no mencionar a Bernard Tschumi es como peligroso en todo caso, porque creo que sí es reconocido que él ha sido uno de los que ha como predicado, pregonado esta palabra para su propia arquitectura, ¿no? Y la idea la idea del concepto para Tschumi, y en todo caso comulgo, digamos, supongo que me contagió, no sé, a la hora de estar con él en Nueva York, pero tiene que ver con ese marco de decisiones que no son solamente materiales, ni experienciales, ni nada, sino son esa serie de ideas que preceden su ejecución como material o su ejecución en el tiempo, ¿no? Él tiene esta triada que se llama concepto, percepto y afecto, ¿no? El concepto, y voy a hacer su ejemplo porque me parece que es el más fácil, su ejemplo es el concepto arco. Un arco, una forma geométrica, de geometría euclidiana, digamos, que se concibe para solucionar un problema estructural. Cuando dibujas un arco específico con una llave de bóveda, ¿no? Con una llave de arco, tipos de piedra, ese es un percepto, es la manifestación del concepto, ¿no? En alguna institución. Y el afecto es, imagínate entonces un arco del triunfo en el foro romano, las ruinas, las enredaderas creciendo, una imagen como más bucólica alrededor de todo esto, como más, algo que, no sé, Peter Zumthor, Stephen Hall mencionarían estas cosas como fenomenológicas de la experiencia, es un afecto. Los tres son diferentes, pero están hablando como de la misma cosa, ¿no? Ahora, con relación a la diferencia entre concepto e idea arquitectónica, la línea es bastante difusa y bastante borrosa, porque finalmente un concepto puede ser una luz estructural, como en el caso del arco. El Centro Pompidou, uno puede decir que parte de uno de sus conceptos arquitectónicos es que 39 metros de luz era lo máximo que se podía hacer con las vigas Warren que en ese momento se podían fabricar. Y entonces esa disposición, esa mezcla, esa conversación técnica, espacial, estructural, etcétera, es parte de la concepción del edificio. No se les escapa, ¿no? Y no es como, yo sí no soy un creyente de que existe un concepto y luego tú tienes que como luchar como si fueses una víctima por siquiera plantear un concepto para mantenerlo vivo hasta el final y luego tu edificio tiene que ser como un calco de tu concepto a tu edificio. Porque un edificio es una de las cosas como más complejas y que está en demasiadas fricciones con demasiadas cosas, ¿no? Para cualquier edificio, probablemente un arquitecto luego profesionalmente, el terreno no lo suele escoger uno, entonces ahí hay algo que tú no controlas, ¿no? El programa tampoco probablemente, ¿no? Entonces todas esas variables empiezan a entrar en fricción. Entonces el proyecto, más que una especie de conservación pura de un concepto, es que a través y ahí trato de responder la pregunta, sus decisiones arquitectónicas, se vuelve la manera en cómo ese arquitecto particularmente ha negociado esas variables. ¿En dónde se dio? Porque cada uno lo va a hacer diferente. Siempre tienes que negociar. Nunca es esa cosa pura. Nunca lo es, por más de que te lo digan. Yo creo. Perfecto. Muchísimas gracias, Sebastián, por tu participación. Muchas gracias.